Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra reunión de estudio bíblico y oración, que en la voluntad del Señor podemos celebrar. En principio, los miércoles no estamos teniendo problemas de aforo. Nunca somos más de 40, pero es por distintas razones, ¿verdad? Sabemos que muchos no pueden venir durante la semana por temas laborales, pero en la voluntad del Señor podemos también grabar el culto, así que queremos saludaros a todos los que nos veis desde casa y estamos orando por vosotros y os animamos a que podáis también, aunque no a la misma hora, pero sí cuando estéis viendo el vídeo, poder cantar, alabar al Señor como vamos a hacer ahora y también estudiar juntos su palabra. Luego para el tiempo de oración os animamos que en casa lo estéis haciendo, incluso los mismos miércoles hasta ahora, aunque no está el culto disponible para ver en el momento, para ver en directo, sí que podéis igual orar desde casa o en algún otro momento estar orando y utilizando el boletín de la iglesia, que lo tenemos a disposición de todos los que lo queráis, con temas de oración para estar orando unos por otros, estar buscando al Señor, quien es fiel, quien es un Padre amoroso que responde a nuestras oraciones, que es un Dios sabio y responde de una manera que quizás no es la que nosotros pensamos, pero es siempre la mejor para nosotros. Ese es el Dios al que queremos alabar en esta tarde. Y para invitarnos a alabar al Señor, antes de cantar dos canciones, vamos a leer los primeros versículos del Salmo 103. Salmo 103. Luego, después de leer estos versículos, vamos a alabar a nuestro gran Dios. Dice así el Salmo 103, versículo 1: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Versículo 10: No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen.
ese es nuestro Dios y podemos venir a adorarle juntos en esta tarde. Así que vamos a hacerlo, nos vamos a poner en pie y alabar al Señor por medio de las canciones. Salvo y hoy me guarda.
Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por las grandes cosas que Cristo ha hecho por nosotros y aún por las cosas que Él sigue haciendo por nosotros. Gracias, Señor, porque venimos ante ti con esta gloriosa esperanza, esta convicción de que un día Jesucristo volverá. Y entre tanto nos está preparando ese lugar donde vamos a estar para siempre. Y un día en el que podremos verte cara a cara. Señor, mientras no llega ese día, te damos gracias porque en tu voluntad nos tienes aquí y nos has dejado tu Espíritu Santo, nos has dejado tu palabra para conocer tu voluntad, para vivir de acuerdo a ella, para ver cómo tú eres soberano y controlas todas las cosas, para ver, Señor, cómo todo se va a cumplir de acuerdo a tus planes perfectos. Por eso, Señor, te damos gracias, por eso hemos venido a adorarte y a honrarte. Y por eso, Señor, sabemos que tú nos sostienes con la diestra de tu poder. Y queremos pedirte ahora, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú uses a tu siervo para que exponga tu palabra que es eficaz, que es viva, que es poderosa, que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, que nos ayuda a discernir nuestras intenciones, que nos muestra cuando estamos equivocados, que nos ayuda a entender mejor tu voluntad. Tantas cosas, Señor, tantas bendiciones que tenemos por estar expuestos a tu palabra. Por eso, Señor, usa ahora este tiempo, trae bendición a tu iglesia, cada uno de los que vayan a escuchar tu palabra, aún, Señor, a través de la grabación, para que tú seas glorificado y para que tus hijos sean edificados. Pedimos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar en esta tarde con nuestro estudio en el libro del profeta Daniel. Muy bien, hermanas y hermanos, es un gozo de nuevo estar juntos y qué bueno es estar juntos para abrir la palabra de Dios, porque como decía ahora Jonatán en su oración, cuántas bendiciones recibimos de Dios al estudiar su palabra, cuántas bendiciones recibimos, cuánta enseñanza y cuánta enseñanza práctica también para nuestro vivir diario. Bien, me imagino que ya tendréis abiertas vuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, no es necesario que os lo diga. Vosotros tenéis muy buena memoria. Daniel capítulo 9, y hoy nos toca el versículo 25. El versículo 25 de Daniel capítulo 9. Mientras lo buscáis, os daré una pequeña introducción diciéndoos que Daniel había orado y había preguntado sobre el inminente regreso de Israel a su tierra, pero en su lugar Dios le dio la revelación de las 70 semanas que fue a asegurar a Daniel que Dios cumpliría sus promesas de convenio, sus promesas de pacto. Y sabéis que en la Biblia encontramos varios pactos, y además hay pactos muy importantes, pactos incondicionales y pactos condicionales. Y hay 3 pactos incondicionales. El primer pacto incondicional lo encontramos en el libro de Génesis, Génesis capítulo 15. Ahí es el pacto que Dios le da a Abraham. El segundo pacto, mejor dicho, otro pacto, es el pacto mosaico, que lo encontramos en Éxodo capítulo 19. Y otro pacto muy, muy importante es el pacto davídico, el pacto que Dios le hace a David, que Dios le da a David. Y esto lo encontramos en el libro segundo de Daniel, segundo libro de Samuel capítulo 7. Ese pacto es muy, muy importante y debiéramos conocerlo, debiéramos estudiarlo bien a fondo. Ahora,
el ángel Gabriel le informó a Daniel que Dios traería a Israel de vuelta a su tierra y establecería el reino mesiánico, el reino del milenio. Sin embargo, Gabriel continuó diciendo que esto no se cumpliría finalmente al final del cautiverio de 70 años en Babilonia, sino al final del periodo de 70 semanas, no 70 años, como ellos estaban en Babilonia, y cuando Daniel estaba orando sabía que ya habían pasado unos 68 años, ya lo hemos visto la vez anterior también, sino 70 semanas de años. Y es lo que encontramos aquí en este capítulo 9, desde el versículo 24 al 27. Y hoy vamos a considerar el versículo 25. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 9, versículo 25. Y dice aquí el ángel a Daniel, le dice: sabe pues y entiende. Y aquí estas dos palabritas van ligadas con el versículo 22. Si vais al versículo 22 de 9, que ya lo hemos estudiado, dice en la segunda parte del versículo 22, dice: Daniel, le dice el ángel Gabriel a Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Por eso aquí, ahora en el versículo 25, el ángel le vuelve a decir a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a considerar entonces ahora este versículo, que es muy importante, aunque es un versículo corto. Todos estos versículos son bastante cortos, pero tienen mucha profundidad. Ahora, las 70 semanas comenzarían con el mandato, con el decreto de restaurar y edificar Jerusalén. Eso lo acabamos de leer. Y la Escritura registra 4 decretos para reconstruir Jerusalén por los persas. Hay 4 decretos importantes, pero hay uno que es básico para entender esto, y ahora vamos a explicarlo mejor. El primer decreto es el decreto de Ciro, de reconstruir el templo, no Jerusalén. Tenemos que diferenciar bien eso, ¿eh? Una cosa es reconstruir el templo, otra cosa es reconstruir la ciudad de Jerusalén y las murallas de Jerusalén. Por eso aquí en el decreto de Ciro, que es en el año 538, precisamente es cuando Daniel escribe también este libro, efectivamente. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, en Esdras, capítulo 1, capítulo 5, capítulo 6. Otro decreto, el segundo decreto, es el decreto de Darío I, confirmado en el decreto de Ciro, en el año 520. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 6. El tercer decreto es el decreto de Artajerjes a Esdras, en el año 458. Y eso lo encontramos en Esdras, capítulo 7. También desde el versículo 11 en adelante. Y el cuarto decreto, que es el que se basa aquí en este versículo, que lo vamos a considerar ahora, Artajerjes usa el decreto de Nehemías, autorizando a Nehemías a reconstruir Jerusalén en el año 444 a.C. Es el decreto de Artajerjes a Nehemías, y eso lo encontramos en el libro de Nehemías capítulo 2, y luego iremos allí. Ahora, los 2 primeros decretos autorizan la reconstrucción del templo, como os decía, mientras que los 2 últimos autorizan a los judíos la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Una cosa son el templo, otra cosa es los muros y la ciudad de Jerusalén. Es distinto. Si no nos confundimos, si no nos liamos. Ahora, ninguna de las profecías del segundo libro de Crónicas o de Esdras menciona la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, solo la reconstrucción del templo. Por eso que el cuarto decreto, en el año 444, es el decreto que encontramos en este versículo. Y los judíos obtuvieron permiso para construir los muros de Jerusalén con este decreto unos 90 años después de que los primeros cautivos regresaran para reconstruir el templo. Ahora, Gabriel le presenta a Daniel 2 periodos de tiempo, los acabamos de ver aquí en este versículo, inmediatamente consecutivos, son consecutivos todos los periodos de tiempo. Fijaros,
Dice, sabe pues y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. Son consecutivos estos años, estas semanas de años. Habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y el muro se construirá en tiempos difíciles, dice aquí. Se volverá a edificar la plaza se refiere a la ciudad. La plaza son la plaza con las calles, la ciudad. Y el muro de la ciudad, no el templo, es la calle, la plaza, las calles, el muro, en tiempos angustiosos, dice aquí Daniel, profetiza Daniel, le dice el ángel Gabriel a Daniel. Y efectivamente así fue más tarde, como luego lo veremos también. Y esto ocurrió en los días de Nehemías, cuando las calles estaban cubiertas de escombros y el muro se había caído, los muros de Jerusalén. Y esta vez fue un periodo problemático. Y las 7 semanas y 62 semanas, que son, como todos sabemos, si hacemos números, son 483 años. 483 años, 69 semanas. Y aquí en estos textos encontramos las 70 semanas. Nos falta una semana, luego iremos explicando esto. Esto es recordar para que tengáis fresco lo que hemos ya dicho la vez anterior y lo que vamos a estudiar ahora, a considerar ahora. Ahora, pasarán 483 años hasta que el Mesías, el príncipe, sea cortado. Aquí lo dice en el versículo 25. En el versículo 26 aparece también otro príncipe, pero cuidado, que ese príncipe no es el Mesías príncipe, que en el versículo 25 veréis que aparece Mesías príncipe con letra mayúscula. Se refiere al Señor Jesús, naturalmente, a Cristo. Y el príncipe del versículo 26 está con letra minúscula. Ese príncipe es un elemento que vendrá, ese elemento será el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, etcétera, etcétera. Muchos títulos, muchos nombres le da la palabra de Dios a este personaje entre comillas. Ahora, Jesús murió en la cruz 483 años después, es decir, 483 años nos lleva a la muerte de Cristo. La semana 69 nos lleva directamente a la muerte de Cristo. Esto conviene que lo entendamos bien, directamente a la muerte de Cristo. Esta profecía de 70 semanas no termina con la primera venida de Cristo, las 70 semanas, sino termina con la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo la encontramos hasta la semana 69. La segunda venida de Cristo es a partir de la semana 70. Esto debemos tenerlo claro. Así Daniel divide los 490 años en 3 secciones. 7 semanas, que son 49 años. Esta fue la reconstrucción de Jerusalén permitida por Artajerjes, allá en el año 444. Las 62 semanas, que son 434 años. Y este es el periodo desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta la venida de Cristo, de los muros y la ciudad. Y la séptima semana, la semana 70, que es una semana, son 7 años, ¿cuándo será? Y digo será en el futuro, porque todavía no ha llegado. Esa semana 70 todavía es futura. Esa semana 70 son los 7 años de tribulación, eso es futuro. Es la semana 70 que encontramos aquí en el versículo 27. Ahora, una comprensión adecuada de la profecía de las 70 semanas hace mucho en términos de entender y de abrir la comprensión de cada uno de nosotros como creyentes hacia Dios. Así entendemos mejor, diría yo, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y la revelación de Dios también. Es muy importante. Ahora, por cierto, muchos creyentes, o algunos creyentes de hoy os dirán que van a tratar de deciros que la Iglesia va a estar en la tribulación o que la Iglesia va a pasar por la tribulación. Algunos creyentes lo piensan, lo creen. Otros dicen que la Iglesia va a estar la primera parte de la tribulación solamente, que luego será arrebatada. Y nosotros creemos y entendemos que la Iglesia será arrebatada antes de la semana 70, antes de estos 7 años, porque hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos lo dicen,
como 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, allí dice que nos librará de la ira venidera, 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17, 2 Tesalonicenses 1 y 2 también, aunque 2 Tesalonicenses 2 más bien habla sobre el anticristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando el ángel le dice allí a la iglesia en Filadelfia que le librará de la tribulación que vendrá sobre toda la tierra, sobre todas las naciones. Se lo dice allí en Apocalipsis 3, versículo 10, a la iglesia en Filadelfia. Y hay muchos textos. Pero aquí también, fijaros, en Daniel capítulo 9 también encontramos que la iglesia no va a estar en la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia está entre la semana 69, que ya ha concluido, ya ha finalizado la semana 69, y la iglesia está entre la semana 70, 69 y 70. Aquí estamos, aquí llevamos ya 2000 años aproximadamente. 2000 años está la iglesia universal. Y esa semana 70 todavía no ha comenzado. Antes de que comience, la iglesia será arrebatada. Por eso que debemos entender bien esto. Y cuando entendemos esto, comenzamos a entender por qué la iglesia está visiblemente ausente de cualquier pasaje de la Biblia que trate con el período de la tribulación. La iglesia está libre del período de la tribulación. Y una comprensión adecuada de eso comienza aquí en la profecía concerniente a Israel. A Israel, lo hemos matizado muy bien la vez anterior, creo que recordáis. La profecía se refiere al periodo de tiempo de ¿cuántos años? ¿De cuántos años se refiere esta profecía? 490 años, 490 años. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo, dice el versículo 24, y tu ciudad, y tu santa ciudad. Y todo el foco de la profecía gira en torno a la nación de Israel. Ese foco que el ángel Gabriel pone y que Daniel pone al escribirlo, ese foco está solamente hacia Israel. Hacia Israel. Ahí no está la iglesia. Y como hemos dicho ya también la semana pasada, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Y eso muy bien nos lo explica el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 3, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 9, creo que también es. Ahora, vamos a hacer una pregunta al texto. La primera pregunta que le vamos a hacer es: ¿cuándo comienza esta profecía? ¿Cuándo comienza el reloj de Dios a funcionar, a andar, a caminar, a moverse para esta profecía? Cuando el dedo divino se mueve con el botón de inicio, el reloj comienza a correr. Cuando la mano de Dios se pone y el dedo toca ese reloj, comienza a funcionar ese reloj, comienza a andar esos 483 años. Ahora, muchas personas han llegado a entendimientos a veces confusos al principio del reloj. Cuando ponemos el reloj en marcha, ¿cuándo lo ponemos? Y naturalmente, si vamos al libro de Esdras, ahí encontramos acerca del templo, no de los muros ni de la ciudad. Entonces eso trae confusión. Para eso tenemos que ir al libro de Nehemías. Una cosa es el templo, y otra cosa es Jerusalén y la ciudad. Ahora, la profecía no dice que el reloj comenzaría la emisión del decreto para restaurar y reconstruir el templo, sino para restaurar y construir, ¿qué? Jerusalén. ¿Y cuándo sucedió eso exactamente? ¿Cuándo sucedió? Bueno, tenemos un libro, que ya lo he citado más de una vez hoy, tenemos un libro en el Antiguo Testamento que es el libro de Nehemías. Es un libro muy, muy importante también, y poco estudiado, muy importante también. Y el libro de Nehemías es la historia de un judío que amaba también a Dios y que vivía en Persia. Y debemos recordar que los babilonios habían sido conquistados por los persas y muchos de los judíos se quedaron atrás y no regresaron después de que el cautiverio de los 70 años había terminado. Y uno de esos hombres era Nehemías. Era Nehemías, que vivía en una zona persa que los persas habían conquistado, llamada Susa, que era la capital del reino, como vemos allí en Nehemías capítulo
2, versículo 1. Y este Nehemías trabajaba para su jefe llamado Artajerjes, que era un rey persa. Y Nehemías era el copero del rey, el que llevaba a probar los vinos, el que llevaba las copas, llevaba los vinos. Y Nehemías capítulo 2 registra el deseo de Nehemías de regresar a la tierra de Israel para reconstruir los muros, no el templo. Pues lo repetir, perdonadme que insista en esto, pero es para que entendamos bien, los muros. Alrededor de la ciudad de Jerusalén, porque estamos tratando aquí con el antiguo cercano Oriente, estamos hablando de naciones de Oriente. Y las naciones en el Oriente cercano, si no tienen muros, no tienen ¿qué? Si no tienen muros, ¿qué no tienen? ¿Qué es lo que no tienen? Si le faltan los muros. No tienen ciudad. No tienen ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen quien los resguarde. No tienen ciudad. Porque no tienen defensas. Así que Nehemías se ve agobiado, angustiado de la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, no tiene muros a su alrededor, y notaremos lo que dice en Nehemías. Fijaros, venid conmigo a Nehemías. Vamos a leer estos textos porque son muy importantes. Nehemías, creo que todos sabéis dónde está Nehemías después de Esdras. Nehemías capítulo 2, solamente leo los textos para que veáis cómo enfatiza bien acerca de la ciudad y de Jerusalén, nada del templo. Y vamos a ver desde el versículo 1, capítulo 2 de Nehemías, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que cuando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Estos dos versículos son muy importantes para estudiar, muy importantes. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Fijaros el versículo 3. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, dice aquí, la ciudad, no dice el templo, fijaros, dice, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas, las puertas de qué? Las puertas de la ciudad, ¿se entiende? Consumidas por el fuego. Versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey tu siervo que haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad, aquí aparece de nuevo la ciudad, y la casa en que yo estaré. Versículo 11 de este capítulo 2, Nehemías, dice: llegué pues, ¿a dónde llegó? Aquí lo dice claramente: a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo, etcétera, etcétera. Y versículo 13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé. ¿Qué observó? ¿Qué dice ahí? Observó los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Por eso que esta referencia es a la ciudad de Jerusalén y los muros de la ciudad. Ahora, Nehemías tenía una carga no para el templo, que ya había sido construido en el libro de Esdras, sino una ciudad y sus fortificaciones naturales, sus protecciones naturales, sus murallas. Y el libro de Nehemías trata sobre Nehemías reconstruyendo los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén, construyendo los muros, a pesar de la gran oposición que tenía. De hecho, cuando leemos bien esto, el momento en que sucedió esto es cuando encontramos que se refiere a la ciudad de Jerusalén, y a los muros.
De hecho, cuando leemos el resto del versículo 25 de Daniel 9, que estamos considerando, empieza a tener sentido que la ciudad se construirá de nuevo con, fijaros, como dice al final, dice, hasta el Mesías, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, restaurar y edificar a Jerusalén, y dice al final, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora entendemos bien este versículo 25, porque dice aquí de edificar la plaza, la ciudad y el muro de la ciudad en tiempos angustiosos. Y así fue, así fue. Esa es una tremenda profecía dada sobre el tiempo de Nehemías y la oposición que encontraría al experimentar la angustia de reconstruir los muros alrededor de esa ciudad descompuesta totalmente destruida. Ahora, lo interesante de esto es que podemos identificar el día exacto. Podemos identificar cuando se dio este decreto. Fijaros, si queréis, en Nehemías 2, versículo 1. ¿Qué decía? Nehemías 2, versículo 1, ¿qué dice? Sucedió en el mes de Nisan. Y aquí, esta palabra Nisan, que está con mayúscula, a veces alguno puede pensar que es la marca de un coche. Nisan. No es tal cosa. ¿Sabéis que es el nombre de un mes judío, de un mes hebreo? Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Esto es importante. En el año 20, en el mes de Nisan, en el mes de marzo. Ahora, esto es importante. Se produjo en el mes de Nisan, en el vigésimo año del rey Artajerjes, en el año 20. Así que Nehemías está dando el momento exacto en que se emitió el decreto, iniciando así el reloj de Dios. El reloj de Dios comienza a funcionar con ese decreto. Notaremos que este capítulo tiene lugar en el 20º año del rey Artajerjes, en el año 20. Ahora sabemos por evidencias bíblicas exactamente cuando el padre de Artajerjes dejó el trono. El padre de Artajerjes dejó el trono al final del año 465. Así que Artajerjes comenzó a reinar, en el año 444. 444 comenzó a reinar. Mejor dicho, en el año 464, porque a veces nos liamos con los números y con las cifras, porque son 20 años, en el año 20, es decir, en el año 464. En el año 464. Ahora notamos específicamente que esto sucedió en el 20º año del rey Artajerjes. Así que ahora vamos a 464 y 20 años en el futuro, que nos lleva al año 444, como os decía. 444. Y esto es muy importante, es muy específico esto. Y luego esta información continúa y dice que esto sucedió en el mes de Nisan. Y el mes de Nisan es un mes del calendario judío, como os decía. Y cuando lo comparas o lo superpones con el calendario gentil, lo que descubrimos que Nisan en su mayor parte es el mes de marzo. Y ahora generalmente se cree que estos reyes persas emitieron sus decretos siempre en el primero de mes, a los primeros de mes emitían sus decretos. Y si esto es cierto, ya que pasamos de un mes calendario judío a un mes del calendario gentil y lo miramos con mucho cuidado, los cronólogos han mirado esto con mucho cuidado y en realidad se puede averiguar el momento exacto en que se firmó ese decreto. Se firmó el 5 de marzo del año 444 a.C. 444 a.C. En otras palabras, el 5 de marzo del 444, en el momento en que Artajerjes le dio a Nehemías volver a reconstruir las murallas alrededor de la ciudad, es el momento en que la mano de Dios y el dedo de Dios pone el dedo en el reloj y el reloj comienza a funcionar. Esos 483 años, o 490, como querráis, pero ha quedado paralizado en el año 483, porque la semana 70 todavía no ha comenzado. Ahora, ¿alguien recuerda la fecha en que Daniel escribió esto? ¿Lo recordáis? Fue en el año 500, creo que algunos lo saben, o lo sabéis todos a lo mejor, pero sois un poco tímidos.
en el año 538, en el año 538 a.C. estamos hablando siempre. Así que esto es algo que tendría lugar y comenzaría a tener lugar después de que Daniel estuviera fuera de la escena totalmente. Daniel ya no estaba. Esa iniciación de la profecía no tendría lugar durante casi un siglo, es decir, 94 años justamente 94 años. Y es por eso que hay tantas declaraciones en el libro de Daniel, donde Daniel está diciendo, cuando recibe las visiones, dice, escuché, pero no lo entendí, varias veces lo dice Daniel en su libro, lo hemos considerado. Una vez en el capítulo 7, versículo 28, otro en el capítulo 8, versículo 27. En el 7:28 dice, fijaros, decía Daniel, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel no sabía, no entendía lo que le estaban diciendo, lo que estaba el ángel anunciando. En el 8:24 también, y también en el capítulo 12, versículo 8, también lo estudiaremos en su día, si Dios quiere. En el capítulo, solamente para que veáis, capítulo 12, versículo 8 y 9, estos versículos también son importantes. Dice el versículo 8 de Daniel 12, dice, y yo oí, dice Daniel, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel, diría el ángel, no necesitas entenderlo, no es necesario que lo entiendas. Tú escríbelo, guárdalo en tu corazón, escríbelo, tú haces tu trabajo. Y ahora deja todo en las manos de Dios, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios y la providencia de Dios para que esto transcurra en las siguientes generaciones. Y así fue, en las siguientes generaciones comenzó a funcionar. Así que Daniel muere, Daniel pasa a la presencia del Señor y Dios que no puede mentir, recuerda lo que dijo, y casi un siglo después el decreto de Nehemías 2 entra inmediatamente a funcionar. Cuando esto estudió el 5 de marzo del año 444, el reloj comienza a funcionar. Ahora exactamente 483 años transcurrirán entre el comienzo de la profecía de Nehemías 2 y el Domingo de Ramos. ¿Y de dónde quitamos esto? Diréis vosotros, ¿de dónde sale todo esto? Volvamos al versículo 25 de Daniel 9. Fijar lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Semana 69. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas, que son 483 años. Y esto es importante, hermanas y hermanos. Esto es importante. Eso es lo que inició el conteo hasta el Mesías príncipe, hasta que Cristo fuese a la cruz, hasta que Cristo viniese, mejor dicho. Más tarde fue a la cruz, pero unos días más tarde. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, lo que se dice aquí está en el decreto de Artajerjes y la venida de Jesucristo va a ser 69 semanas, 483 años. 483 años. Yo espero no liaros mucho con esto, pero es para que entendamos bien toda la palabra de Dios, para que entendamos bien después lo que el Señor mismo dice en los Evangelios, y todo lo que ocurrió en los Evangelios está anunciado aquí. Está profetizado aquí. Es importantísimo. Ahora, cada año de la profecía consiste en ¿cuántos días consiste? En 360 días. Lo hemos explicado ya eso bien también. Son 360 días del año lunar, año judío, no 365 días, que son años gregorianos, que es lo que nosotros vivimos.
Ahora, si cada año de esta profecía es 360 días, podemos multiplicar 483 años, las 69 semanas, por los 360 días, y que podemos conseguir. Conseguimos el día exacto en cuanto a la venida de Jesucristo. En otras palabras, entre el decreto de Artajerjes y la venida de Jesucristo habrá 69 semanas, que son 483 años. ¿Y en días cuántos son? Son 173.880 días. ¿Qué os parece? ¿Poco o mucho? ¿Muchos días o pocos días? Os digo la verdad, yo cuando estaba estudiando esto hice números, claro, tuve que hacer bastantes números. Bueno, que es fácil hacer estas operaciones, no hay que estudiar grandes cosas para hacer esto, son multiplicaciones prácticamente y alguna resta. Yo estaba pensando, me parecen pocos días. Y luego estuve pensando, vamos a ver, una persona de nosotros que dura 70 años, por ejemplo, que vive 70 años, el que vive 70 años, ¿cuántos días vive? ¿Sabéis cuántos días vive una persona de 70 años? Vive 25.500 días. Solamente, parecen poquitos, ¿verdad? Y cuando decimos 70 años, parece que son 70 años. Y el que viva 80 años, pues vive 29.500 días aproximadamente, hacéis números. Es decir, 30.000 días vive una persona que vive 80 años. Por eso que no son pocos los 173.880 días, no son pocos. Ahora, no se pueden establecer fechas para la segunda venida de Cristo. Seguro que alguno de vosotros estáis pensando eso. Yo lo pensé también cuando estaba estudiando esto. Aquí estamos poniendo fechas ¿para qué? Para la primera venida de Cristo. Pero para la segunda venida de Cristo no hay fecha. En la palabra de Dios no encontramos ninguna fecha para la segunda venida de Cristo. Y podéis buscarla, pero no vais a encontrarla. Porque Dios ha querido así. No hay fecha para eso. Ningún hombre sabe el día o la hora, pero lo que estamos demostrando aquí es que podría haber fijado una fecha. Dios también podía haber fijado una fecha de alguna manera, como fijó la primera venida de su Hijo, también podía haber fijado una fecha para la segunda venida de su Hijo, pero no lo ha hecho. Entonces, hermanas y hermanos, la Iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, como decíamos antes, y ahora es un misterio para la Iglesia la segunda venida de Cristo. Para nosotros es como un misterio. Le estamos esperando en cualquier momento. El apóstol Pablo dice en sus epístolas, en cualquier momento. Es algo inminente, la segunda venida de Cristo. Y cuando se dice inminente es porque puede suceder en cualquier momento. Cuando algo va a ser inminente es que estamos esperando ya que eso suceda. Y nosotros debemos estar esperando también con ilusión y con ganas y cantando, como hemos cantado en este segundo himno, acerca de la segunda venida de Cristo, de que Él vendrá a recogernos para estar con Él por toda la eternidad. Y qué gozo será, hermanas y hermanos. Pero es un misterio para nosotros, es un misterio para la Iglesia. Así que la pregunta es, ¿cuándo apareció Jesús? Volviendo al tema, ¿cuándo apareció Jesús? ¿Cuál fue el momento específico de la historia en que se presentó formalmente sus credenciales mesiánicas a la nación y les dijo, aquí estoy yo, esta es vuestra oportunidad de entronizarme como rey? Y la respuesta fue, o es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Por eso es muy importante esta historia. Es muy importante para entender todos estos años que hemos hablado, que hemos dicho, es muy importante, porque eso fue en el Domingo de Ramos. De eso se trata todo esto, el Domingo de Ramos, justo antes de la crucifixión y resurrección de Cristo. Fue la oportunidad de oro, podríamos decirlo así, para el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel lo rechazó, no quiso saber nada. No quiso. Bien, hermanas, hermanos, el tiempo ha pasado, hay bastantes más cosas. Esto es, cuanto más se estudia, más cosas quitamos de la palabra de Dios. Fijaros en un versículo cuántas cosas, y muchísimas más cosas podemos quitar de este versículo. Pero si Dios quiere, iremos quitando más de los versículos siguientes. Ahora, para finalizar, Dios predeterminó el pago del pecado a través de la muerte de Jesús en la cruz antes de cualquier contingencia humana. Y el Padre
Dios el Padre entregó a Dios el Hijo, como sabemos, entregó a su Hijo, al Señor Jesús, a la muerte de acuerdo con su conocimiento previo, su previo consejo. Eso lo vemos allí muy bien también en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 23. Creo que lo hemos leído también el domingo pasado. Hechos 2, domingo pasado por la mañana. Hechos 2, yo os leo ese versículo porque es muy importante. Vamos a leer Hechos 2, 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22, y con esto finalizamos. Es el apóstol Pedro aquí en su primer mensaje. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este es el versículo que os quiero llevar, versículo 23 de Hechos 2. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y me gusta mucho la versión de las Américas en este versículo. Eso no quiere decir que me gusten todos los versículos. En este versículo me gusta. Dice, lo entiendo mejor, dice: a este, entregado por el plan predeterminado y la presciencia de Dios, clavasteis a una cruz por manos de hombres impíos y le matasteis. Es importante. Aquí es a donde nos lleva esta profecía de Daniel. Nos lleva aquí, nos lleva a Cristo, nos lleva a la cruz de Cristo. La muerte de Jesús fue voluntaria y eso hizo que su muerte sea única. Voluntariamente, como todos sabemos, todos lo sabemos, voluntariamente Él fue a la cruz. Él se ofreció, Él dio su vida como sacrificio por nosotros, las ovejas, como dice Él en el Evangelio de Juan, las ovejas. Murió voluntariamente. Hermanas, hermanos, debemos estar siempre agradecidos a Dios por lo que nos ha revelado en la historia, en el pasado, y todo lo revelado nos lleva ¿a dónde? Directamente a Cristo. A Cristo. Es hermoso estudiar la palabra de Dios, hermanas y hermanos, porque lo que estamos considerando en el Antiguo Testamento, tantos siglos atrás, eso nos lleva a Cristo y nos lleva todavía a un futuro. Démosle gloria a Dios, hermanas y hermanos. Tenemos que darle gloria siempre y darle gracias cada día de nuestra vida por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará y por su palabra. Amén. Amén. Oramos para finalizar esta parte. Amado Padre Celestial, soberano Señor, te damos muchas gracias por estos momentos que hemos estado juntos, abriendo tu palabra, considerando esto que el ángel Gabriel le explicó, le informó, para que entendiera Daniel. Qué hermosa es tu palabra, cuántas enseñanzas tiene. Y desde el Antiguo Testamento, tu palabra nos lleva directamente al Señor Jesucristo. Nos lleva a aquel que vino para morir en la cruz, para dar su vida, para resucitar de entre los muertos, más tarde para subir a los cielos. Sabemos que Él está a tu diestra, sentado, dice tu palabra, porque su obra ha concluido, su obra ha finalizado, su obra ha terminado, hasta que venga de nuevo para recogernos en las nubes. Vendrá de nuevo y esperamos ese hermoso día cuando Él venga para llevarnos, para estar con Él por toda la eternidad. Y te damos gracias porque tu palabra nos enseña que la Iglesia no pasará por la tribulación. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te adoramos. Y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Acepta nuestra gratitud en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.